compañeros, mi sorpresa, mi grata sorpresa y mi asombro con la acogida tan numerosa que ha tenido pues la oferta de nuestro curso. Espero que nadie salga defraudado. Como decía el director general de Cultura, es importante que este curso, que no es un congreso ni es un coloquio, sea un recurso práctico, es verdad. Tenemos que hablar, tenemos que dialogar, tenemos que preguntar, pedir información, solicitar. Estamos para discutir, para hacer propuestas, para pedir ayuda, para dirigir tesis, para formar parte de tribunales, en fin, para lo que queráis. Aprovechad los 3 días para no iros con las manos vacías, para solicitar todo aquello que necesitéis. Yo quiero darle las gracias al Ayuntamiento de Calanda y al Centro Buñuel y a la Fundación Mindar Manero por esta oportunidad que nos ha dado en este momento. Es un curso de verano, pero es un curso internacional de verano. Como han comentado en la presentación, tenemos profesores de la Universidad Católica de Lovaina, tenemos profesores de la Universidad de Coimbra, de la Universidad Autónoma del Estado de México, tenemos profesores españoles. En definitiva, hemos conseguido no solamente una cierta multidisciplinariedad que la va a haber hasta el extremo casi de la psicosis, ¿no? Nunca mejor contextualizada que en el Centro Buñuel, porque vamos a oír intervenciones de todo tipo, intervenciones puramente fenomenológicas, intervenciones desde la teoría estética, desde la filosofía del arte, desde el arte como práctica, como vivencia. Y entonces, en ese sentido, este curso va a ser realmente rico y diverso. No me voy a extender más en este agradecimiento y en esta presentación porque en el caso que hoy nos ocupa tenemos que presentar al doctor Sánchez Ortiz de Urbina, que está a mi derecha, catedrático emérito de la Universidad de Valladolid, un pensador, que es algo que habitualmente no encontramos. Podemos encontrar profesores de filosofía, podemos encontrar investigadores, pero es más difícil encontrar pensadores en este caso, y tenemos la oportunidad de tener en este caso un pensador, igual que vamos a tener artistas, no solo profesores de artes. Él lleva muchos años trabajando en el mundo de la filosofía, ha sido catedrático de Historia de la Filosofía, también fue catedrático de enseñanza secundaria en su día. Su trabajo ha sido muy extenso y muy diverso, desde la estética, que ha sido un poco su núcleo de origen. Recordamos, por ejemplo, las colaboraciones en la Historia de las ideas estéticas de Valeriano Bozal, donde ya por primera vez nos presentaba un capítulo sobre la estética fenomenológica o sobre la fenomenología del arte, fundamental en este momento. Y, por supuesto, todos sus trabajos, incluidas sus traducciones. Hemos visto la traducción de poesía y filosofía de la antigua Grecia de Frenkel, o la traducción de la teoría estética de Adorno, directamente. Él es, además de filósofo, fenomenólogo y se jacta de ello, con lo cual me he permitido hacer una fotocopia de su ponencia para que la tengan delante, para que puedan seguirla. Vamos a oír un discurso lleno de referencias fenomenológicas, no tanto desde la historia de la fenomenología como desde la fenomenología misma. Vamos a oír un discurso denso y en algunos casos quizá podamos sentir que nos estamos perdiendo. Yo les recomiendo que sigan este discurso minuciosamente, que lo sigan también a través de la fotocopia que les he entregado, y que, por supuesto, al final de esta intervención podemos contar con 30 minutos para sacarle partido y provecho a la presencia del doctor Sánchez Ortiz de Urbina. Su
ponencia se inicia así con una cita de Jorge Oteiza. Sin más, doy la palabra al doctor Sánchez Ortiz Urbina. Muchas gracias a todos por su presencia y por su atención. Por la sorpresa que he tenido de la relación de lo que aquí se hace con el padre Mindán. El padre Mindán, como le llamábamos, fue hace muchos años, fue profesor mío en Madrid, en la Facultad de Filosofía, donde yo estudié, en cuarto curso, y en una época en la que en la Universidad de Madrid el pensamiento dominante era más que el de Santo Tomás, el de Juan de Santo Tomás, pues el padre Mindán nos hizo leer a fondo la crítica de la razón pura. Roberto Saumels nos puso en contacto con los epistemólogos franceses de la época, y Aranguren nos hablaba de Sartre y Heidegger. Y estos son los tres recuerdos gratos únicos que yo tengo de aquella época. De manera que yo no he vuelto a ver al padre Mindán, pero tengo un grato recuerdo de él. Hoy hay la costumbre, por una especie de, podemos decir, corrección académica, de cuando se hace un artículo, poner al frente un resumen, un abstracto, podemos decir. Bueno, pues el resumen que yo pongo delante de lo que voy a decir es el siguiente. El arte es un dispositivo que produce una alteración sistemática, no alucinatoria, de la percepción objetiva de la realidad. Repito, el arte es un dispositivo que tiende a producir una alteración, una conmoción sistemática, aunque no alucinatoria, de la percepción objetiva, de la objetividad, pero con la finalidad de promover la mejora de esa percepción, de su reactivación, es decir, de buscar el sentido de la percepción de los objetos. Hay, por lo tanto, dos momentos en el arte. Por un lado es la destrucción del significado, que es la desobjetivación en la obra de arte, y eso es la experiencia artística. Y hay, por otro lado, la recuperación del sentido, y esa es la experiencia estética. Ahora que se ha muerto hace unos días Yves Bonnefoy, en todas las necrológicas y obituarios se está hablando de la intensificación de la conciencia. Bonnefoy decía que el lenguaje poético consistía precisamente en la intensificación de la conciencia. Pues esta es la búsqueda del sentido, el logro del sentido, que es la consecuencia de la experiencia artística. La experiencia artística ha sido la experiencia estética. Por lo tanto, hay un paralelismo evidente, que va a ser la tesis de fondo de lo que voy a decir, entre el proceso arte-estética y los procesos fenomenológicos. No solo un paralelismo, sino en muchos aspectos una enorme coincidencia. De tal manera que podemos decir que un artista es un filósofo práctico y un filósofo es un artista teórico. Este sería mi resumen. El tema del que voy a hablar es exactamente arte, estética y fenomenología. Pero lo primero que tendría que decir es que este tema no lo he buscado yo. Me lo ha impuesto aquí mi amigo Luis. Un día me llamó por teléfono y me propuso. Yo a un amigo le digo siempre que sí, sin pensarlo demasiado. Cuando no sé qué tiempo después le mandé la comunicación, en estos 19 folios, me dijo que le parecía muy difícil y que había pensado que sería útil que los asistentes al teatro conociesen
pareció muy bien. No estaba de acuerdo en absoluto en que esto fuese difícil, y la filosofía no es más difícil que la física o que tocar el piano. Todo es igual de fácil o difícil según la escala en que uno se ponga. La dificultad de esto es que este tema es inmenso. Y creo que eso es enormemente difícil. Es una cuestión que necesitaría, pongo por caso, 400 páginas, resumirlas en 20 páginas, lo que exigiría 20 horas de exposición, pasarlo a 1 hora, eso es muy difícil. Y es así, es una dificultad. Con lo cual, esto de que ya ustedes conozcan esto por escrito, me facilita mi trabajo, porque entonces voy a cambiar el sentido de mi exposición. Más que una exposición, va a ser una reexposición, en la que me voy a fijar solo en aquellos puntos principales. Es decir, he vuelto a leer esto y he seleccionado 12 cuestiones, de tal manera que en estas 12 cuestiones se va a ver mucho mejor el hilo de trabajo. Y las 12 cuestiones van en orden de dificultad creciente. La dificultad estará en las últimas cuestiones que voy a proponer. La primera cuestión es lo que a partir de Platón se llama geometría de las ideas. La filosofía es una geometría de las ideas. Platón era un geómetra. En la entrada de la academia figuraba el letrero "Nadie entra aquí que no sepa geometría". Y entonces lo que realmente hace la filosofía desde Platón, eso no ha cambiado, es con las ideas que no son conceptos. Los conceptos son otra cosa, son una especie de operadores de significación. Las ideas filosóficas no son conceptos. Las ideas filosóficas son estructuras o articulaciones básicas de la realidad. Pero esas ideas, Platón las llamó ideas, y nosotros las seguimos llamando así, ideas con mayúsculas, están relacionadas. Entonces con ellas se trabaja haciendo una geometría. Igual que el geómetra trabaja con puntos, rectas, hace planos, y luego la cosa se complica porque puede llegar a espacios. Esos espacios pueden tener n dimensiones, incluso infinitas dimensiones, de manera que yo puedo trabajar con un cubo en un espacio de muchísimas dimensiones y perfectamente yo puedo ir derivando teoremas, etc. La geometría es exactamente igual pasa con la filosofía. Pues bien, arte, estética y fenomenología son claramente tres ideas fenomenológicas. No todas son iguales en precisión o en amplitud. La idea de fenomenología es una cosa enormemente amplia, es la mutación que experimentó la filosofía en el cambio del siglo, cuando se descubre la intencionalidad y cuando se produce la disociación entre idética e intencionalidad. Es una idea filosófica de enorme importancia que luego ha permeado todas las filosofías del siglo XX, como sabemos. Pues bien, vamos a proceder a esta geometría de las ideas. Lo primero, arte, estética, fenomenología, las podemos situar como si fueran un triángulo equilátero. Pero inmediatamente vemos que no es posible porque arte y estética son ideas que están mucho más próximas, están conjugadas, podemos decir, mientras que la fenomenología parece mucho más lejana. Entonces no es un triángulo equilátero. Podemos decir que es un triángulo isósceles en el cual el vértice del ángulo agudo estaría muy lejos. Pero podemos seguir trabajando geométricamente y hacer esta otra experiencia. Voy a añadir a la idea de arte y de fenomenología la idea de objeto. Entonces yo tengo el objeto de la percepción que he dicho antes. Objeto, arte y fenomenología, y me encuentro con que eso forma una línea recta. Y que esa línea recta es ni más ni menos que la trayectoria que recorrió el prisionero de Platón. Cuando el prisionero de Platón, en el mito de la caverna, se libera de las cadenas y corre un camino que llega hasta las ideas, diciendo que está la luz del sentido, pero lo que ha dejado al principio es la oscuridad, las tinieblas de los objetos. Entonces, los objetos al sentido, pasando por el arte, tenemos aquí la estructura lineal, de manera que ya no es un triángulo,
Lo que quiere decir, importantísimo, que la secuencia o el ejercicio del arte, el arte y la estética, coincide punto por punto con el ejercicio de la filosofía, al menos en su versión fenomenológica. Son lo mismo. El prisionero de Platón recorre un camino que Platón le puso determinados hitos, determinados nombres, nosotros cambiamos los nombres, pero el camino es el mismo. Cuestión segunda. Esto, el hecho de que haya un paralelismo sorprendente entre el arte y la fenomenología, o la filosofía en la forma de filosofía fenomenológica, esta identificación de estos dos procesos va a tener una consecuencia inmediata, yo creo que es evidente, en lo que ha sido la filosofía del arte en su forma clásica y en su forma moderna fenomenológica. De la siguiente manera, lo digo de una manera muy breve. La filosofía del arte clásica era una filosofía que miraba al arte desde fuera, incluso en Hegel, de sus propias doctrinas, las extrapolaba, las aplicaba al arte y dictaminaba sobre el arte. Tal vez la única excepción sea Kant. En cambio aquí no se trata de una filosofía que mire o que dictamine o que explique el arte desde fuera, sino que se identifica con el proceso del arte. Y claro, eso tiene una segunda consecuencia importantísima, que mientras que en la filosofía fenomenológica lo que pasa cuando se hace arte es una desobjetivación, la obra de arte es una desobjetivación del objeto de la percepción, en cambio, en la filosofía clásica del arte era al revés. Lo que se hacía era una reobjetivación, que es muy distinto. Es decir, se suponía que las obras de arte tenían propiedades estéticas, por ejemplo la simetría. Se tenía el objeto y se reobjetivaba el objeto. Mientras que aquí es al revés, no se reobjetiva sino que es desobjetiva. Aunque la diferencia entre una filosofía clásica del arte y una filosofía fenomenológica del arte es evidente. Cuestión tercera. Aquí de repente yo aludo al exergo que he puesto delante de este trabajo mío. Es una frase de Oteiza, el escultor Oteiza, ahora que se celebra la conmemoración de San Sebastián, una exposición impresionante del grupo Gau, del que Oteiza era con Chillida, que yo creo que más Oteiza la cabeza, en fin, el escultor más importante de mediados del siglo en España. Bien, es una frase que yo he copiado hace unos meses en el Museo Oteiza, que está en las afueras de Pamplona, en Arzuza, a unos 10 kilómetros, donde Oteiza se retiró después de que él pensó que ya había cumplido sus objetivos en la escultura. El llegar al vacío por la desocupación del espacio y la asimetría, curiosamente. Entonces en la pared figuraba esta frase, que en vasco dice: poesiaren tokia gizaki nitzakieta, etz liburua. O sea, tokia, el lugar, el A es el artículo en vasco, ¿no? El lugar de la poesía, nitzakieta, es el hombre, etz liburua, no el libro. No es el objeto, en la forma que sea, sino que es el hombre, es decir, el sentido. Lo que hace al hombre es el sentido humano. Y el sentido humano se produce precisamente en la experiencia estética. Me pareció una frase tan bonita y la he utilizado aquí como exergo. El museo de Oteiza es realmente un museo sorprendente por otra cuestión. Un museo, en general, es un dispositivo, un agente, podemos decir, un agente externo de desobjetivación. Vamos a ver, si yo entro en el Museo del Prado, pues entro en un lugar sagrado. Es igual que yo entro en el Museo del Prado como la iglesia de los Jerónimos que está al lado. Yo entro en un sitio y ese sitio sagrado lo que hace es ya ejercer una función de desobjetivación. Si se supone que lo que está ahí dentro es arte. Entonces la definición de arte, al menos el arte
función de arte es aquello que es museable. El museo mismo ejerce esta función. Pues bien, el Museo de Oteiza no cumple esa función. Y por una circunstancia verdaderamente sorprendente, porque el arquitecto que hizo el Museo de Oteiza, que fue San de Oiza, que era muy amigo de Oteiza, hizo un edificio que es el mismo edificio, una escultura de Oteiza. Es decir, los dos principios que guiaban la escultura de Oteiza, la desocupación del espacio hasta llegar al vacío y la simetría generalizada, son los que rigen ese edificio. Es decir, no hay ni un diedro en todo el edificio, todos son figuras que se apartan de todo lo que pueda significar simetría, por lo cual el museo es transparente, no ejerce ninguna función. Y literalmente uno entra y están las obras, y son con las que yo me enfrento. No hay prejuicios ni función externa por parte del edificio. Y yo eso no lo he visto en ningún otro museo, me parece. Cuarta cuestión. Vuelvo sobre el tema que había indicado antes de la diferencia entre una filosofía clásica del arte y una filosofía fenomenológica del arte. Aparte de lo que he dicho antes, la diferencia entre estos dos tipos de filosofía no solo se da en el caso de la filosofía antigua sea algo externo que se aplica al arte, mientras que en el caso de la filosofía fenomenológica no, porque hay una identificación de los procesos, sino que además, en el caso de la filosofía del arte, la filosofía es externa y aproximada, mientras que aquí es interna y coincidente. Se produce una aproximación y es curioso este proceso extraño de una teoría que cada vez se va aproximando a algo externo hasta que se identifica con ella, porque es algo que ha pasado en general en muchos otros aspectos culturales, por ejemplo en las ciencias, en la física. Y aquí yo les aporto el ejemplo nada menos que de la física a partir de Newton. Escribo, si se observa esta transición, lo primero que aparece es que este cambio de la aproximación a la exactitud es algo que tuvo lugar en todos los dominios culturales, incluida la ciencia. Por ejemplo, en la física, en la mecánica de Newton, la conexión entre eidos matemático y eidos físico, que es lo que sentencia la filosofía de la física moderna, era solo aproximada. Parte Newton de una realidad idealizada, abstrayendo el rozamiento en el movimiento de los cuerpos, como había hecho Galileo, y suponiendo que no hay en la observación sistemas de referencia privilegiados. Pero la gravitación resultante que unifica los cuerpos celestes y terrestres se logra con un precio que es precisamente el índice de la aproximación de la teoría. Es decir, que la gravedad se transmite instantáneamente. Es falso, eso no es científico. De manera que la teoría de Newton, a pesar de que tenía una aproximación muy grande, por ejemplo, no nos valía ahora ni siquiera para el GPS del coche. El GPS, la gravitación de Newton explica las mareas, por ejemplo, pero no es capaz de explicarme por qué yo tengo el GPS en el coche. El GPS del coche funciona porque después de la aproximación de Newton ha habido una aproximación mayor, que es la de Einstein. Con la entrada en escena del electromagnetismo se pasa de un régimen de explicación clásico y aproximado a uno más moderno y riguroso, que es lo mismo que está pasando en el arte. Si a la invariancia de los observadores añadimos la invariancia de la velocidad de la luz, que aparece como una constante, Einstein sale de Maxwell, evidentemente, ¿no? Se abre una teoría moderna que implica el cambio de las nociones básicas del espacio y del tiempo. El tiempo será una dimensión más añadida a las espaciales, y si crece la velocidad, el tiempo se ralentiza. Bien, entonces caduca así el precio pagado por la aproximación newtoniana. Pero en esta nueva aproximación aparece un nuevo precio porque hay todavía algo que no está repasado. No obstante, este mayor ajuste implicará en el desarrollo de la física un nuevo precio. En la teoría de Einstein, en el nivel de las partículas, la gravitación no funciona. No hay gravitación cuántica. Por lo cual nos encontramos que ha habido aproximación,
algo exterior a ella sí se daría, por ejemplo, en el caso todavía en cuarentena de lo que se llama la teoría de las cuerdas. Entonces ahí sí, teóricamente, pero claro, con un precio esta vez todavía más terrible, que la física dejaría de funcionar, porque ahí no cabe experimentación. Cuestión siguiente. Aquí voy a plantear de lleno qué significa esa idea tan novedosa en la filosofía, que es la fenomenología. Y el concepto central de la fenomenología es la idea de intencionalidad. ¿En qué consistió la revolución filosófica que descubre la intencionalidad? Intencionalidad, yo diría, el campo intencional. El campo intencional. En las mismas fechas en las que la física descubre el campo cuántico, un siglo después de que la matemática pasase del privilegio del análisis al privilegio de la topología. Decir intencionalidad en el sentido técnico de la palabra es evocar el libro de ruptura de principios del siglo XX, las investigaciones lógicas de Husserl, ¿no? 13 años después, en una segunda edición ampliada y modificada, la idea filosófica de la intencionalidad es clásicamente la idea de ruptura del naturalismo, de la concepción de la humanidad, pese a todos sus atributos racionales y estéticos, como una continuación de la naturaleza. Esto es lo que hace la fenomenología. Transcurrido más de un siglo desde esta propuesta revolucionaria que acabó impregnando en una u otra forma todas las filosofías del siglo XX, poseemos ya una perspectiva que nos permite encarar el significado de la transición de una filosofía clásica a una filosofía fenomenológica. Entonces, hay un libro muy importante de 1965 de Spiegelberg que se llama El movimiento fenomenológico, donde hace una historia de la evolución del proceso de la filosofía fenomenológica. Y es un libro que habría que reescribir, ya ha quedado muy antiguo. Si este nuevo libro, yo creo que tenía que tener tres partes, tres divisiones temporales de lo que ha sido el proceso fenomenológico. En primer lugar, sería la primera fase en torno a 1900. Es el análisis clásico de la intencionalidad. En el caso de Husserl es, como saben ustedes, el análisis de la intencionalidad objetiva, que yo creo que apenas supera la idea del naturalismo que pretende impugnar, ¿no? Entonces, aquí es donde ha entrado pues, lo que se suele llamar la fenomenología escolar o cierta fenomenología muy ortodoxa que no ha rebasado esta etapa. Pero hay una segunda etapa importantísima también en la propia vida y obra del mismo Husserl. En segundo lugar, la irrupción del principio de dualidad. Cuando Husserl descubre que además de la dualidad horizontal de la correlación entre operaciones y síntesis, que es lo que define una correlación intencional, una correlación intencional es como si fuera una función matemática, en la que hay unas operaciones, unos contenidos idénticos y se produce una síntesis. Pues además de esta correlación horizontal, descubre Husserl que hay una dualidad vertical. A la correlación entre operaciones y síntesis se contrapone una correlación vertical entre la objetividad y un territorio nuevo en el que hay una correlación muy débil, porque es ahí donde se está haciendo la correlación, que él denominó fantasía. El nombre es seguramente equívoco, pues no tiene nada que ver con el término habitual de fantasía. La fantasía es, en términos de la fenomenología husserliana, en torno al año 5, ¿no? La zona originaria de la que no hay conciencia explícita, es lo que llamamos el inconsciente fenomenológico. Es una zona en la que se está haciendo la correlación intencional. Porque en sentido estricto no hay intencionalidad, pero pertenece al campo fenomenológico, en la parte superior del campo fenomenológico, donde se está haciendo la intencionalidad. Y en este hacerse se constituyen la espacialidad, la temporalidad, la subjetividad y el sentido intencional. Me van a considerar con una zona, la zona originaria, donde no hay un campo previo, porque el campo se está haciendo, que es lo mismo que luego va a ocurrir en la física. En la física cuántica, donde llega Feynman, lo que establece es que no hay un campo previo. Si yo admito un campo previo, me meto en un proceso de regreso sin infinito.
zona en que sin campo previo sea el campo mismo que se está haciendo. En la física cuántica lo hizo Feynman, en la fenomenología mucho antes lo hizo Husserl, al describir y al insinuar este territorio donde se está haciendo la intencionalidad y que llamamos fantasía. El campo intencional aparece entonces así extendido dualmente en la vertical entre un nivel de correlaciones objetivas, que sería el nivel de la percepción, y un nivel donde no hay objetividad evidentemente, pero sin embargo donde sí hay síntesis, porque si no, no habría esa cese de la correlación. Serían unas síntesis tan débiles que llamamos síntesis esquemáticas. No hay un objeto. Os dicho de un modo muy técnico, eso que es producto sintético no tiene identidad. El primero, el de abajo, es el nivel de lo posible, lo predictible, lo probable, lo improbable. El segundo, el de arriba, el de la fantasía, es un territorio de lo no predictible en el que no hay operaciones, sino entonces lo que podemos llamar transoperaciones. Es el territorio no de lo posible, sino de lo transposible, porque ahí no hay nada que se pueda predecir. Pero sin embargo yo ahí puedo trabajar, porque se está haciendo la intencionalidad. Entonces es de ese tipo de operaciones extrañas, de una subjetividad que todavía no es egoica, todavía no hay ego, porque acabo de decir que ahí no hay conciencia posible, es el inconsciente fenomenológico. Hay una extraña comunidades singulares, que los psicólogos lo han explicado, por ejemplo, Winnicott, ¿no? Cuando explica la relación de la madre con el niño. El niño que no tiene un ego, se está haciendo el ego del niño por el ego de la madre. Está ocurriendo en este nivel. Hay una comunidad de singulares no egoicas, absolutamente iguales. La raíz absoluta de la igualdad de la humanidad está aquí, cuando todavía no se ha formado el ego. Y nos encontramos con un nivel curiosísimo, donde no hay percepciones, donde no hay síntesis de identidad, pero donde se produce la primera organización del sentido, es decir, donde se está haciendo lo que llamamos hombre, humanidad. Entonces, el problema tremendo que afecta directamente al arte es el siguiente. Esta manera de concebir el hombre, en términos de la primera fenomenología de Husserl, entre un estrato inferior de percepciones objetivas, del posible, predictible, etc., donde el sentido no solo es sentido, sino que es significación, y ese estrato superior de fantasía, de lo transposible, de lo no predictible, de lo, podemos decir, lo transprobable, que por cierto tiene su homólogo clarísimo en la física cuántica. Luego lo diré esto. Es evidente que el hombre estructurado de esta manera es un ser absolutamente inestable. Esto no puede funcionar. No cabe en territorio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos dos estratos tienen un enorme parecido. Sí, los dos en los dos hay una experiencia directa, no indirecta. La fantasía no tiene nada que ver con la imaginación. En un caso hay percepción de los objetos, en otro caso hay algo que está sintetizado de modo directo, que es la fantasía. Entonces, ¿cómo es posible que estas dos zonas hagan posible algo como el hombre que es estable? Pues solucionar este problema, Husserl lo solucionó de un modo drástico, diciendo que los diferentes niveles de intencionalidad están articulados eidéticamente, con lo cual la fenomenología se convierte en una ciencia. La renovación de la filosofía actual, que yo creo que se la podemos atribuir a Marx y Schiff, fallecido el año pasado, el gran fenomenólogo francés, es que no hay una articulación eidética, sino meramente intencional. Mi interpretación es que, efectivamente, tiene razón Schiff, no hay una articulación eidética, hay una articulación intencional, pero que tiene que haber una mediación entre el nivel objetivo y el nivel superior. Ahora bien,
ese nivel de intermediación es precisamente el lugar del arte. El arte es el gran mediador. El arte funciona en ese espacio intermedio entre el nivel objetivo, que es precisamente desobjetivado por él, y el nivel de la fantasía. Y así pasamos a la cuestión siguiente. ¿En qué consiste ese nivel de intermediación? Es un descubrimiento también del propio Husserl, unos años más tarde, y lanzó la idea de que tiene que haber unas fantasías especiales dotadas de identidad. Y la idea es absolutamente extraña, es casi un oxímoron, pero ¿cómo lo transposible, en lo que no cabe la identidad, por definición, porque no es nada predictible, como es la fantasía, puedo hablar yo de percepciones de fantasía que tengan identidad? Pues bien, Husserl dice que precisamente el arte consiste en eso. El arte es una construcción, y utiliza el nombre de fantasías perceptivas. Que hay una unidad en lo transposible. Es como si fuera un hierro-madera. ¿Cómo lo transposible puede ser unido en el arte? En cuyo caso, claro, la función del arte de intermediación sería clarísima. Por bien, esta idea de fantasía perceptiva es el término fenomenológico clave para definir lo que es el arte. Investigamos ahora la estructura de este nivel de intermediación y sus constituyentes. Hemos dejado de lado como paso previo lo que constituye la base de las estructuras científicas, la idética. El infinito idético, donde se constituyen los cierres operatorios científicos, no tiene estructura intencional. Y tampoco la idética es una continuación reforzada de la intencionalidad. Este fue el error de Husserl y de muchos fenomenólogos posteriores, sino que tiene la idética un origen y una estructura diferentes. La idética no es intencional. Tenemos pues un campo intencional sin nexos eidéticos. Repito las razones de la inestabilidad de este campo intencional partido en dos, en conflicto global. Mundo de fantasías y mundo objetivo, que tienen estructuras paralelas, pero inconexas. En el primero, abajo, la correlación intencional se hace por suma lineal de caminos. Atención al término lineal que se ha tomado de las matemáticas, las funciones lineales. En el segundo hay registros objetivos que también suman linealmente. Curiosamente, la estructura del campo objetivo y del campo de fantasía, en los dos hay una estructura lineal, cosa que no va a ocurrir en el campo de intermediación, donde la correlación no es lineal. Esto es importantísimo luego para cuando nos planteemos el problema verdaderamente terrible de la unidad de la obra de arte. ¿Cómo puede haber una unidad, no solo unidad de lo transposible, sino un territorio donde las correlaciones intencionales no son lineales? Ya adelanto el problema. En el primero, la síntesis que carece de identidad se produce de modo directo, en la percepción, ¿no? En el segundo, también las percepciones de objetos son directas, no tienen la duplicidad de la imaginación, en ninguno de los. Pero el primero transcurre en una región transposible, en un presente temporal, mientras que el segundo es un mundo de posibles predictibles en un presente. El conflicto es global y no tiene siquiera una salida alucinatoria. Sin su conciliación por intermediación, lo humano no es posible. Entonces, como decía antes, caben tres estrategias de conciliación. O bien, suponer que hay una conciliación forzada idénticamente, que es la solución de Husserl, o bien suponer que los registros de correlación son espontáneamente armónicos, o bien suponer, que es mi tesis, que hay una nueva zona intencional intermedia que estabiliza los extremos del campo intencional, la fantasía y el objeto. Esto es lo que Husserl llamó fantasías perceptivas. Y Husserl extrajo esta concepción de un ejemplo tomado del arte, del teatro. La propuesta husserliana es que en el arte se hace evidente esa estructura aparentemente imposible, de una unidad de lo transposible, ¿no? Hay casos, el teatro que le sirve de ejemplo, en que se muestra claramente síntesis de identidad no objetivas. Síntesis de identidad no objetivas, que son las síntesis de lo transposible.
Un rey, por ejemplo, es un ejemplo de Husserl, hacia el año 15-16. Un rey, por ejemplo, en el teatro de Shakespeare desarrolla una acción efectiva, pero no objetiva. Nadie se cree que el actor ese, que además yo lo conozco, fundamental, sea Ricardo III, pues fundamental. Sin embargo, cuando yo veo eso, veo a Ricardo III. El espectador no vive esa acción de modo imaginado, yo no me lo estoy imaginando, lo estoy viendo. Lo vive efectivamente con una condición clara, que el rey actor lo haga suficientemente bien. Porque si lo hace mal, entonces lo que yo hago es imaginarme que ese actor está haciendo el rey tal que yo me imagino. Y el teatro no funciona. No hay arte. Es un juego que no es ni objetivo, obviamente ahí no hay, vamos al teatro y nos metemos en la ficción. Yo sé que lo que va a ocurrir ahí en escena no es objetivo. Ni es objetivo el escenario, ni los muebles, ni los actores, no hay nada objetivo. Objetivo quiere decir que tenga que ver con la praxis diaria objetiva, ¿no? Pero tampoco es meramente fantaseado, porque ahí cabe hacer predicciones y síntesis. Luego no estamos en el teatro, en la obra de arte en general, ni en un territorio objetivo, ni en el territorio de la fantasía. Estamos justamente en ese territorio intermedio que Husserl llamó de fantasías perceptivas, entonces donde se producen unidades de la percepción de lo transposible. Eso es el arte, la continuación extraña de la fantasía y la percepción con identidad, excluyendo la objetividad y excluyendo la imaginación. El arte tiene un útil en la imaginación, pero es muy peligroso. Yo creo que le pasa lo mismo que en la ciencia. Un matemático necesita la imaginación, pero al principio. Si se empeña en seguir con la imaginación, no van a funcionar las matemáticas. Las matemáticas funcionan en otro nivel. Y en el arte es exactamente igual. Yo pienso que cuando Beethoven se quedó sordo y siguió componiendo y compuso en los últimos cuartetos, revolucionó absolutamente lo que era la música de su tiempo. Los sonidos para Beethoven no eran sonidos imaginados, eran fantasías perceptivas. Y Husserl no trabajaba con el recuerdo imaginario de los sonidos que tuvo cuando en el cambio de siglo aproximadamente empezó a perder el oído y acabó perdiéndolo totalmente, sino que trabajaba con fantasías perceptivas, y las fantasías perceptivas son el mecanismo, los componentes del arte. Con lo cual, hemos llegado al lugar en que yo puedo definir el arte. Esta es precisamente la definición. Una obra de arte es un constructo de fantasías perceptivas. Y paso a la cuestión 7. En la cuestión 7 es un resumen de todo lo anterior. Estoy para los que tengan el texto en la página 8. Cuando hago simplemente un resumen de cómo, tanto en el campo intencional como en el campo del trabajo artístico-estético, hay tres niveles. El nivel de la objetividad, donde yo tengo que empezar. Evidentemente, el artista trabaja con objetos, con materiales, sean lo que sean sonidos, sea la luz, en la explosión de libertad que tuvo lugar en el arte en el cambio de siglo, en relación con materiales privilegiados, como ocurría con el arte clásico, en el que había materiales privilegiados, el mármol, el bronce o la tonalidad, todo eso se ha perdido. El arte ha adquirido una libertad total. Le ha pasado algo, lo mismo que le pasó a las matemáticas, cuando Cantor definía las matemáticas como el reino de la libertad, exactamente igual ha pasado en el arte. Es decir, no hay ya materiales privilegiados, ni hay simetría, ni hay belleza, ni nada que... Es decir, no hay cualidades estéticas. Bien, con lo cual hay tres niveles, tanto en el campo intencional como en el territorio del proceso artístico estético. Bien, no insisto más en esto. Y paso a la cuestión 8. El análisis de la desobjetivación. La primera visión, volveré sobre esto en un segundo momento de una manera más técnica. ¿Y qué hace el artista cuando, a partir de materiales, y los materiales están tomados del mundo objetivo? Son sonidos, son luz, son materiales plásticos, en fin, lo que sea.
y procede a una desobjetivación para llegar a ese constructo de fantasías perceptivas, que es en lo que consiste la obra de arte. El punto de partida del arte es necesariamente el objeto. El artista procede luego a una desobjetivación, en busca de unas estructuras ocultas, atención con este término que luego a mí me va a servir para buscar en qué consiste la unidad de la obra de arte. Tiene que haber una estructura oculta. Unas estructuras ocultas que ya no son objetos del mundo práctico, son objetos aparentes que han perdido no solo su función operatoria, sino también su posición. Son objetos que ya no están dispuestos, están desobjetivados. Las obras de arte no son objetos. Son, podemos decir tal vez, hiperobjetos, si me gusta ir por arriba, pero también puedo decir hipoobjetos, si veo la obra de arte como un objeto visto por debajo. Por ejemplo, en una exposición que ha habido hace poco tiempo en Madrid sobre esculturas de Miró, la exposición era espléndida porque las esculturas, la cantidad enorme de objetos extravagantes que había ahí, eran todos y se los podía ver uno por uno y dictaminar, esto es un hiperobjeto, esto es un hipoobjeto. A Miró le gustaba mucho coger cosas y luego ensamblarlas, unirlas, pintarlas y construir constructos de fantasías perceptivas que no son objetos, están por arriba o por debajo y son esa cosa extraña que llamamos objetos desobjetivados, mostrados de modo separado, metidos o no en museos, expuestos sobre plintos, en escenarios artificiosos. Han sido forzados los materiales objetivos, los materiales sonoros, visuales, táctiles, signitivos. En la literatura son materiales signitivos, las palabras son materiales. Subrayando, atención, sus componentes iléticos. La correlación intencional que tenemos, operaciones materiales, en griego vive, componentes iléticos y síntesis, el artista lo que hace es trabajar, luego vemos la importancia de estos componentes iléticos, trabajar con los componentes iléticos, subrayando los componentes iléticos. Precisamente lo que va a hacer es anular la significación. La manera más evidente de desobjetivar un objeto es anular su significación. Cuando la gente ve una obra de arte y dice, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Pero la pregunta es absolutamente exacta. No significa nada, porque se ha desposeído a ese objeto de su significación, porque se ha intensificado su densidad cinética. Se consiguen así obras invisibles, extravagantes, en tanto que constructos de fantasías perceptivas. Luego aquí a la simetría, he dicho antes que si en el arte, en la filosofía del arte clásico, la simetría, la belleza, y la belleza era fundamentalmente simetría, era una lección fundamental, perdió toda su validez en el arte cuando fue secuestrada por la ciencia. Como todos sabemos, el teorema que se llama de Noether, de la matemática alemana eminente, no muy conocida, pero seguramente una de las matemáticas más importantes del siglo XX, formuló en el año 1915 un teorema que lleva su nombre, que dice más o menos que siempre que hay una simetría hay una conservación. Hoy día este teorema de Noether acerca de la simetría es el teorema fundamental de toda la física. Pues bien, en el momento en que la idea de simetría fue acaparada por la ciencia, se perdió totalmente para un arte que ya no necesitaba esta noción. Los objetos radicalmente desobjetivados, las obras de arte contemporáneas no necesitan ser bellas ni simétricas, ni estar sometidas a ideologías, ni discriminar lo popular de lo culto, ni distinguir géneros artísticos separados, ni siquiera disponer del privilegio de ser vanguardistas. Solo entonces es cuando se ha hecho posible una teoría rigurosa del arte y de la estética, en mi opinión, y eso lo hace la tecnología. Solo entonces, una explicación filosófica del nexo y la diferencia entre lo objetivo, lo artístico y lo estético, así como el significado para la vida de los hombres en paralelo con la filosofía. Y paso a la cuestión novena.
Aquí voy a dar un paso atrás y recuperar una teoría del arte que yo antes dije que dentro de las teorías del arte clásica era la única que se salvaba de ser una teoría externa. Es la teoría estética de Kant. Todos sabemos que en ese libro prodigioso de Kant, seguramente uno de los textos más bellos de la historia, más bellos digo ahora, de la historia de la filosofía, que es la crítica del juicio, que es Kraft. La crítica del juicio halla en ejercicio una teoría fenomenológica del arte. Yo creo que es una teoría protofenomenológica. Dos nociones fundamentales dentro de la teoría fenomenológica del arte, como son la crítica del gusto y la idea del sensus communis, sentido común, no en la acepción vulgar del sentido común, ¿no? Son ideas que están en la teoría estética de Kant. Pero resulta que la teoría estética de Kant es fragmentaria, porque está incorporada a una filosofía que es todavía clásica, en el sentido de que es una filosofía que está modelada eidéticamente. Además, la noción de objeto para Kant era fundamentalmente el objeto científico, con lo cual no había manera que en este contexto filosófico surgiese una teoría adecuada del arte. Pero las ideas fundamentales de la teoría fenomenológica del arte ya están en Kant. Kant sigue profundizando y sostiene que el juicio de gusto desinteresado, que proporciona una satisfacción no sensible, no placentera, no es privado. Esta es una definición kantiana fundamental en el caso de la recepción de la obra de arte. No hay juicios estéticos privados. Cuando yo le digo juzgo una obra de arte diciendo, como hacen tantos críticos de arte, me gusta o no me gusta, eso no es crítica ninguna, porque a mí su juicio privado no importa nada. No es privado, sino que da lugar a una satisfacción subjetiva universalmente comunicable. El juicio de gusto debe ser universal. Esto es lo que llamó Kant sensus, en latín, sensus communis. Hay un sensus communis, es decir, algo que es universal, sin ser eidético. Esto es lo importantísimo fenomenológicamente, porque en la filosofía clásica lo universal tenía que ser eidético necesariamente, y están todas las ciencias. Por ejemplo, otra paradoja del arte. Cabe en teoría estética algo que es universal sin ser eidético. Es decir, algo que es puramente intencional y para más simple, que está en la zona superior de la fantasía, ahí, en ese lugar que fenomenológicamente es muy débil, ahí es donde se da lo universal, según Kant, pura fenomenología. Hay sentimientos sin concepto, pero universales, por los que se puede exigir el gusto. Yo puedo a alguien exigir el gusto, y también pueden exigir mi gusto. Hay sentimientos sin concepto. Este acceso universal a lo bello por parte del juicio estético reflexionante, que es como le llamó Kant, ¿no?, que anula el para mí de la validez privada del gusto, es una clara descripción de la experiencia estética fenomenológica. Y eso está ya en Kant. La universalidad sin concepto de la experiencia estética como producto del arte, que es la experiencia estética que produce el arte, cambia el sentido convencional que se atribuye al juicio de gusto. Lo que se llamaba antes la estética de la recepción, que ya un poco pasa de moda. En la recepción del arte no es el gusto lo definitorio, sino lo definido. No es el juez, sino lo enjuiciado. La obra de arte juzga mi gusto, no es mi gusto que juzga la obra de arte. El juicio del gusto, cuidado con ese del, porque el genitivo ese puede ser interpretado según los gramáticos de modo subjetivo y objetivo, según que el gusto sea el juzgado o el juzgador, el juez. El juicio de gusto transita desde el genitivo interpretado subjetivamente al genitivo interpretado objetivamente. En la experiencia estética asistimos a un juicio en toda regla, juicio, en el que el gusto es el imputado, como se dice ahora, y el juzgado. El investigado, dicen ahora, ¿no? Pero es un juicio singular, fuera de la zona objetiva. Es donde hay juicios lógicos categoriales. Esto no es un juicio lógico categorial, pero es un juicio. Se juzga no aproximadamente, como en la zona de objetos, sino rigurosamente, como en la zona de la fantasía. Mucho cuidado. La gente se cree que la zona objetiva es la zona rigurosa, y esto es lo contrario, es la zona aproximada. Nosotros vivimos en la zona aproximada, que es la zona de la clase subjetiva. La zona verdaderamente rigurosa
Hay experiencia estética cuando desde instancias profundamente universales el gusto privado no es confirmado, sino que es trastornado. Y ahora voy a poner un ejemplo, que me pido perdón porque es un ejemplo absolutamente personal. Digo aquí que lo uso porque es el que tengo más a mano. Cuando yo tenía unos 14 años asistí por primera vez a un concierto de música clásica. Lo recuerdo vivamente como si fuera ayer. Era la Filarmónica de Berlín con Hans Knappergus, que parecía un gigante en el podio. En la primera parte del concierto, la Sinfonía Incompleta de Schubert. En la segunda parte, los vinos de Roma de Respighi y de propina el Pizzicato Polka de alguno de los Strauss. La Sinfonía Romántica de Schubert me subyugó, pero la obra de Respighi, pese a su moderación neoclásica, me perturbó y taché a Respighi por muchos años. Ahora sé, sin embargo, que la profunda experiencia estética de aquel primer concierto no estuvo en la confirmación de mi gusto, limitado románticamente, sino en el profundo trastorno que me abrió paso a la música del siglo XX. Sin ese nuevo juicio de gusto, jamás hubiera atravesado la barrera de Schoenberg. Bueno, y pido perdón por el ejemplo. Y ahora nos quedan los tres últimos, las últimas tres grandes cuestiones donde está la verdadera dificultad. La primera es la cuestión que el análisis de la desobjetivación. ¿Cómo se produce realmente la desobjetivación por la que pasamos de una obra corriente a una obra de arte? En la cuestión siguiente, ¿cuál es la unidad de la obra de arte? Y en la siguiente, ¿en qué consiste la experiencia estética? Voy rápidamente. Vale. ¿En qué consiste la desobjetivación en el paso del objeto de la crisis corriente a la obra de arte? El punto de partida tiene que ser el análisis clásico intencional. ¿Qué es un objeto? Definido intencionalmente. Hay un objeto, vuelvo a repetir, cuando, previa marginación de la idética, que luego puede venir, pero que en principio no es necesaria, un objeto puede definirse de modo no idético, aunque luego normalmente es reforzado idéticamente. Cuando, previa la marginación idética, hay operaciones intersubjetivas que producen síntesis mediante contenidos idéticos materiales, pero con una condición: tiene que haber una significación que anime esas operaciones. Si no hay una significación que anime las operaciones, que no las dirija, la correlación intencional no funciona. Ahora bien, el artista lo que hace es modificar la proporción entre el significado de esa correlación intencional y los elementos sintéticos con los que trabaja. Y ahí está la clave de la desobjetivación. Los contenidos sintéticos, inmateriales, los que sean, empiezan a cobrar preponderancia gracias a un principio fenomenológico capital, que Husserl llamó Verschmelzung. Los contenidos sintéticos empiezan a cobrar preponderancia gracias a la intensificación de su propio estatuto de fusión. Es decir, los contenidos, y esto nos pasa en cualquier percepción que tengamos, ¿no? Los contenidos sensibles parciales se funden entre sí, atención, sin intención operativa alguna. Esta es la clave fundamental de la teoría fenomenológica. Mientras que la definición del objeto, la orientación de la significación es fundamental, en la asociación donde el artista trabaja, los materiales sintéticos con los que está trabajando son ellos mismos que se funden sin que el artista ponga en ejercicio significación ni intención ninguna. La intención no cuenta. Por eso en el arte es tan importante en determinados momentos de la práctica artística el azar. Tiene que contar con el azar. Y si no, el trabajo artístico no funciona. Y la clave de esta colaboración con el azar, sin la cual no hay creación artística, en el fondo es esta: que los contenidos sintéticos no exigen para fundirse intención significativa, sino que se funden solos, por el azar, en colaboración con eso que se suele llamar inspiración, pero que en el fondo no es una inspiración, es otra cosa. Bueno, y paso a la cuestión siguiente, que yo creo que es la cuestión en la que yo he insistido más, donde yo creo que he hecho la aportación más original, si cabe.
es la cuestión de la unidad de la obra de arte. La cuestión es muy sencilla. ¿Cómo es posible? Ya lo había formulado antes. ¿Cómo es posible que algo que no tenga una unidad objetiva, porque yo he desobjetivado la cosa, la unidad de la obra de arte no puede venir por la simplificación, ni por su índole objetiva, porque eso ha desaparecido, en la que se han aumentado hasta el límite, sobre todo con la libertad del arte moderno, todos los elementos cinéticos, hasta el límite, sin límite ninguno, en la que no hay nada privilegiado. ¿Y cómo es posible que eso tenga unidad? Y es más, una unidad que es más cerrada que la unidad de un objeto cualquiera. La obra de arte tiene una unidad más cerrada, pero muchísimo más difícil de explicar que la unidad del objeto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Esto es lo que yo planteo aquí. Entonces, he echado mano de una teoría física que se llama la teoría del caos. Lo recuerdo brevemente. Si en las síntesis subjetivas la ordenación es manifiesta, las síntesis artísticas son la traducción de un orden oculto. Aquí está la expresión importante. Tiene que haber un orden oculto. En los objetos corrientes el orden es manifiesto, no da la significación. Pues bien, primero los físicos hablaron de un orden oculto y han llevado esto en la teoría del caos hasta el límite. ¿Qué es el orden oculto en la teoría del caos? Mi propuesta es la siguiente. La obra de arte posee la misma estructura que lo que en la teoría física del caos se llama un atractor extraño. El término no es muy exacto, incluso es como la palabra fantasía en el caso de Husserl. Extraño, ¿por qué extraño? Sería más bien sorprendente, pero extraño, bueno, extraño porque es una figura geométrica no reconocible, pero únicamente digo cambiar el calificativo de extraño. En la teoría del caos se dice extraña una figura que acaba imponiéndose, pero que no es reconocible geométricamente por su complicación, porque tiene una complicación de tipo fractal. Entonces parece extraña. Se la llamó extraña por eso. Habría que decir más bien sorprendente. Creo que la misma función que en la teoría del caos determinista se llama, ¿no? Representa esa estructura oculta que acaba apareciendo misteriosamente. Es lo que ocurre en la producción de la obra de arte. Atención, en la producción, no en la recepción, en la producción de la obra de arte. Acaba apareciendo, y esto los artistas que yo creo que hay aquí, que trabajan con estos materiales, saben lo que es eso, yo les recomiendo que piensen en esto. Cuando se intensifican su trabajo con los materiales cinéticos, cuando la significación ha quedado de lado, cuando tienen que colaborar de modo extraño con el azar, acaba imponiéndose algo que se llama inspiración, pero que no tiene nada que ver con la palabra inspiración, que es un orden oculto que ha explicado en la física y la teoría del caos. En una entrevista reciente, el director de orquesta Daniel Barenboim, cuando lo que estaba haciendo era volver sobre el concierto de violonchelo de Elgar, que por primera vez lo hizo con lo que fue su primera cosa, ¿no? Los conciertos fue maravilloso. Y a los 40 años ha vuelto a él. Y entonces, en una entrevista que le hacen hace unos días en el periódico, dice lo siguiente: la interpretación musical está más relacionada con una expedición arqueológica que con una construcción arquitectónica. No es tanto una construcción arquitectónica, no es tanto que cuando él vuelve sobre el concierto de Elgar tenga que construir, reconstruir, ¿verdad? Sino que lo que tiene que hacer es indagar metiéndose como si estuviera haciendo una expedición arqueológica para buscar el orden oculto que está ahí metido dentro. El constructo de fantasías pretendidas en la obra de arte es más una búsqueda arqueológica de un orden oculto que una construcción manifiesta de tipo arquitectónico. Consejo para los artistas. En la física, cuando un sistema dinámico no es lineal, no hay posibilidad de que aparezca rápidamente un resultado objetivo. El sistema apareció aleatorio, de tal manera que a veces ni siquiera puede ser dominado estadísticamente. Bueno, lo que pasó en la física con Boltzmann. Esto no tiene nada que ver con la estadística, porque la estadística es cuestión de probabilidad, y eso es una cuestión de territorio objetivo. El orden oculto no es un orden estadístico. Y la teoría del caos lo que hace es eso, no trabaja con estadísticas ni con probabilidades, como la mecánica cuántica tampoco. Ocurre que en algunos de esos sistemas dinámicos no lineales, atención, había dicho antes que la zona intermedia era una zona
de correlaciones intencionales no lineales, ocurre que en algunos de esos sistemas dinámicos no lineales, a lo largo del tiempo, acaba surgiendo de golpe una estructura oculta, impensable, no estadística, que no tiene una configuración geométrica conocida, pero que impide que los diversos y sucesivos intentos diverjan definitivamente de modo aleatorio e incontrolable. Esta es la práctica del artista. Hay pues en ocasiones una posible estructura escondida, un orden oculto, que se revela y que termina imponiéndose. Las soluciones sucesivas en el trabajo del artista, ¿no? Pongamos un escultor o un pintor, van alejándose, acercándose, vuelve, es un pliegue, despliegue, acercándose, alejándose interminablemente en escalas cada vez más reducidas, son escalas fractales, ¿no? Por ejemplo, en la música se ve muy bien la estructura fractal, la estructura grande que va repitiéndose en escalas más pequeñas. Y van siendo atraídas cada vez más, si ocurre, que no siempre ocurre, por ese factor extraño que acaba estabilizando el sistema no lineal. La teoría del caos en la que se da esta sorprendente situación, en la tercera gran revolución, bueno, etc. Y dejo esta cuestión, que pueden ustedes ver aquí el desarrollo, y paso a la última cuestión, la experiencia. La experiencia estética. La experiencia estética es la continuación de la experiencia artística, es lo que produce el arte después de ese proceso de subjetivación, es el acceso al sentido. Esto ocurre evidentemente en la zona originaria que hemos llamado curso de la fantasía. Mutatis mutandis es lo que ocurre en la producción de la obra de arte. En el campo intencional, el proceso de creación artística es también un proceso de indagación y un posible... vamos, ya a lo último. La experiencia estética se describe en el nivel originario de la intencionalidad que después se denominó fantasía, en las antípodas de la objetividad. La experiencia estética es una experiencia en el límite de lo intencional, sin un campo previo, he dicho antes, ¿no? Si yo supongo un campo previo, me meto teóricamente en un problema de regreso sin infinitud, sino que ahí el campo se está haciendo. En un territorio transposible y virtual. Aquí aparece una nueva palabra importantísima que la han importado los fenomenólogos, pero el caso de Resir es evidente, la palabra virtualidad. El territorio originario es un territorio donde hay cosas virtuales, pero que es algo que primero han explorado los físicos. Los fenomenólogos dan importancia a la física. Sin embargo, es una experiencia directa y de estructura lineal. En tercera vida. Ahora que transposibilidad, linealidad, virtualidad y ausencia de un campo previo son las coordenadas de la experiencia estética. Bueno, y como ya me están llamando al orden, pues... Resumiendo, ¿qué significa experimentar estéticamente? ¿En qué consiste en el límite de ese sensus comunis de que hablaba Kant, que es universal, que hace cambiar mi gusto, pero en donde yo lo que encuentro es nada menos que lo que nos hace hombres, que es el sentido humano, por lo cual la filosofía trabaja en paralelo con el arte? Bueno, resumiendo, yo diría lo siguiente. Experimentar estéticamente a partir del estímulo artístico significa reactivar lo que en la praxis objetiva se da siempre por supuesto y olvidado. Significa asistir por reactivación forzada al proceso lineal de mantenimiento de caminos de sentido. Caminos de sentido es una expresión de la física cuántica de Feynman, que yo importo aquí, pero Feynman tenía tiempo de explicarlo. En la zona originaria no hay sentido, hay caminos de sentido que colaboran entre sí. Los físicos explican una cosa que realmente a los estudiantes les puede parecer muy rara. Un rayo de luz es una línea, una recta, pero esto ocurre en una geometrización de la física, pero en realidad no es una recta. Como una luz es una onda, entonces la luz se transmite no en línea recta, sino que se transmite en campos de sentido que son rectos y no rectos. Lo que pasa es que cada uno de esos caminos de sentido tiene un peso, y tienen más peso aquellos caminos que se aproximan a la línea recta.
y son los que acaban influyendo. Pero todos los caminos de sentido colaboran a la formación de sentido. Y lo mismo pasa en fenomenología. Todos los caminos de sentido colaboran, aunque luego acaba uno predominando, que es el que triunfa, y el que luego pasa a un nivel después inferior, etc. Los caminos de sentido que exploran lo imposible y que más tarde, por transposición de niveles, irán precipitando en forma de significados identificados y manejables que participan en el proceso de correlación intencional de la construcción objetiva. Bien, primero. Segundo, experimentar estéticamente significa también asistir a la constitución de la espacialidad y la temporalidad humanas. Así como no hay campo previo, tampoco hay espacio y tiempo previo. En la zona originaria se está constituyendo el espacio y se está constituyendo el tiempo. En tanto dispongamos de la energía necesaria para mantener en función los caminos virtuales de sentido. Esta es una de las claves de diferencia estética. Y hay que tener la capacidad, atención, también a diferencia de lo que cree la gente, la zona originaria es una zona más enérgica, más energética que la zona objetiva. En la zona objetiva nosotros vivimos no solo en un sitio aproximado, sino en un sitio pobremente energético. La zona originaria es una zona altamente energética. En la experiencia estética nosotros estamos obligados a mantener, atención a lo que digo, a mantener en función los caminos virtuales de sentido. Y eso exige una inmensa energía. La experiencia estética no es pasiva, es una actitud que exige una inmensa energía psicológica. Tercero, experimentar estéticamente significa asistir a la constitución del polo subjetivo de toda posible correlación intencional. Es decir, nada menos es donde se está constituyendo la subjetividad. Y ese polo subjetivo no es todavía una ente subjetividad de egos operatorios. Había dicho antes que todavía no hay egos. El bebé, el niño muy pequeño, no es un ego todavía. Podemos hablar no de egos operatorios, sino de una comunidad de singulares no egoicos. Se está haciendo la subjetividad humana, la humanidad, en forma de comunidad de singulares no egoicos. Y ahí es donde se da la radical igualdad. Que, por cierto, lo que llamamos ética, que significa igualdad, se da aquí. En la radical igualdad de la comunidad de singulares es donde se funda no solo la estética, sino también la ética. En otros territorios la desigualdad, como sabemos, está admitida, ahí no. Ahí no es que esté admitida, es que es imposible. En la comunidad de singulares la radical igualdad es total porque es un hecho fenomenológico. Y por último, experimentar estéticamente significa exponerse a ser afectado por la índole. Esto también es muy importante para el artista. Exponerse a ser afectado por la índole, por la materia, en forma de sensaciones originarias. El caso en literatura más evidente es el de Proust, ¿no? Donde vemos ahí donde están funcionando las sensaciones originarias que ocurre en todo tipo de arte, ¿no? Significa finalmente asistir a la constitución del sentido sin el que no cabe hablar de humanidad. En resumen, y es mi última frase, la experiencia estética es hermana de la experiencia fenomenológica, que es la tesis que había prometido explicar, y ambas contribuyen, después de la suspensión del naturalismo, a someter la eidética y su utopía científica al campo intencional humano, ético y estético. Podría decir imparable no por su movimiento y por su tiempo, que también, sino por su discurso, ¿no? Lo ha dicho todo, entonces yo ya había preparado luego una síntesis así de ideas generales que quería contarles, pero ya yo creo que no tiene ya sentido que las cuente, porque ya lo ha contado todo. Tenemos 5 minutos para preguntarle. Yo creo que, en fin, aquí hay cosas tremendas, ¿no? Acaba de decir que ese espacio, esa comunidad de singulares donde hay una igualdad originaria es el terreno del arte, pero es el terreno de la ética también.
¿Y de la política, Ricardo? Bien, entonces, si les parece, pueden hacer las preguntas que quieran y descansamos 5 minutos. Sí. Una pregunta que me llama la atención, bueno, estoy apabullado, ¿no? Y hay una cosa que me llama la atención en toda esta línea de reflexión, y es la ausencia de referencias a Hegel y a una idea que es muy viva en ciertas corrientes. ¿La ausencia de referencias a Hegel? A Hegel. A partir de Hegel hay una reflexión en cierta filosofía del arte contemporánea, que es la reflexión sobre el fin del arte. Y aquí a mí me parece que hay casi, y no sé si lo interpreto bien, una especie de refutación de esa tesis del fin del arte. ¿Cómo lo vería usted? ¿El fin del arte? Sí, la tesis del fin del arte que, por ejemplo, Danto, ¿no?, propone, y que tendría un antecedente, una breve frase que Hegel propone en su estética, ¿no? Yo, ahí sería muy radical. Es el fin de un cierto tipo de arte. Es el fin del arte clásico, pero no el fin del arte. Es el fin de una cierta manera, no solo en la teoría de una teoría clásica del arte, como puede ser la de Hegel, es una teoría idéntica. Y que no está en Kant, en la teoría filológica, cosa que no hay en Hegel. El fin de la propia práctica del arte, pero el arte entendido, por ejemplo, en términos de privilegios materiales, o, por ejemplo, el gran privilegio de la simetría, y eso es lo que ya no es posible. O la discriminación entre arte culto y arte popular, o la discriminación entre géneros. Y en el arte está pasando un poco lo que está ocurriendo con las matemáticas. En las matemáticas de Euclides había geometría, aritmética, y ahora ya no. En la topología se están fundiendo. Hay una fusión de los distintos terrenos y ya no hay matemáticas, hay matemática. Incluso la teoría de funciones ha sido repasada por la propia topología. Lo mismo ocurre aquí. Ya no hay distinciones entre géneros, ni hay distinciones entre lo culto y lo popular, ni distinciones entre lo privilegiado y lo no privilegiado, ni lo sagrado y lo no sagrado, etc. Y yo creo que eso sí, eso ha acabado. Pero el arte en absoluto. Y acabará si acaba la filosofía, por ejemplo. Pero en ese caso, lo que habrá acabado la humanidad. Más preguntas, por favor. Sí. Bueno, a mí se me ocurre preguntar, después del contenido de este ensayo es por el criterio estético desde un punto de vista fenomenológico. ¿Qué hace el criterio estético? ¿El criterio? Sí, ¿qué hace una obra arte? O una obra de arte mejor que otra. Pues muy sencillo. Hay un momento en pongamos el artista, un proceso de creación, con arreglo a esa idea que yo lanzaba antes de una estructura oculta que tiene que acabar surgiendo. Evidentemente no tiene ni idea de cuál va a ser esa estructura, tiene una idea muy vaga. Pero la obra de arte no va a funcionar si no ocurre una condición que podríamos llamar de circularidad, que es lo que normalmente se llama inspiración. La inspiración es más una relación de circularidad en la cual la idea previa que tenga el artista tiene que estar muy cerca de lo que cuando acabe el proceso, si es que acaba, sea la obra de arte. Si no se da esta condición, la teoría del caos no funciona. Tiene que estar en la proximidad, pero él no lo sabe. Y él se lanza a obrar, a trabajar dialécticamente, como he dicho antes, por aproximaciones, y para acá, para allá, hasta un momento en que por primera vez aparece una experiencia estética, que yo creo que es lo que usted pregunta. Y en ese momento el artista se para. Y cuando el artista, porque por ahora no de ninguna manera hay estética,
está trabajando es en términos de experiencia artística. Cuando por primera vez el artista tiene él, no los demás, él, la primera experiencia estética, es que ha acabado el proceso. Ese es el criterio. El criterio de la obra de arte es que sea capaz de producir una experiencia estética y que primero la produce. En cambio, en la recepción es al revés. El receptor de la obra de arte empieza directamente por la experiencia estética y luego pasa al análisis crítico de la obra de arte. El proceso está invertido. En lo que se llama el contexto de producción y el contexto de recepción están invertidos. ¿Más preguntas? ¿Sí? Bueno, primero que hay una referencia que he disfrutado mucho de ella y que, bueno, me surge una duda que un poco lo que estaba diciendo el compañero sobre el fin del arte, creo que todo esto viene a partir del arte pop, ¿no? ¿Quiere hablar un poco más algo? Sí, que lo que decía el compañero del fin del arte, Sí. que creo que me ha sonado mucho a todo el arte pop, ¿no? Cuando el objeto de la vida cotidiana se introduce dentro de la museística. Entonces, a mí me surge una pregunta que más allá de la retórica no sé cómo resolver a partir de cómo se forma un hiperobjeto o un hipoobjeto, más allá del contexto institucional. Más allá de la museística, entendiendo a lo mejor desde la vanguardia que el arte puede ser algo de la vida cotidiana, cómo reconocer o cómo generar un criterio en el que podamos hablar de ese hiperobjeto o ese hipoobjeto para justamente diferenciarlo de un objeto. Que creo que está ahí un poco la cuestión, pero yo no la he llegado a comprender. Ya. Criterios, pues no hay criterios. Es decir, lo que había en la teoría clásica del arte era precisamente eso, que había criterios. Lo que ha habido, hay que tener en cuenta que el cambio radical en la cultura humana que se produjo en el paso del 19 al 20, que es donde se produce el cambio de la filosofía clásica, la filosofía tecnológica, de la física clásica a la física cuántica, todo supone en ese periodo. Y es cuando hay la gran transición de la libertad del arte. Y el arte explota. Entonces asume la absoluta libertad, con lo cual, en un principio parece que el objeto de arte no se diferencia del objeto cotidiano, que simplemente por meterlo en el museo ya es arte. Entonces, pues sí, naturalmente. Es decir, que cabe trabajar con que hay tal absoluta libertad que en ocasiones es muy difícil porque no hay criterio discriminar lo que es uno. Pero claro, no basta con decir que algo lo va a tener un museo de Bellas Artes, porque entonces estoy cargando la responsabilidad al museo y la responsabilidad es mía. Es el ejemplo que puse yo del Museo de Oteiza. No hay criterio. El criterio es otra vez el único. Si eso produce una experiencia estética. Y la experiencia estética es búsqueda del sentido y no es otra cosa. Pues es que eso el arte ahora pues, sigue por caminos increíbles, impredecibles. Si os parece, damos por finalizada la sesión. Como lo vamos a tener con nosotros todos los días, podemos seguir manteniendo un diálogo con él